Hola a todos y bienvenidos a Buy the Dip Podcast, tu podcast semanal sobre inversiones. Estamos una semana más y hoy os vamos a traer un programa bastante interesante. Vamos a hablar de predicciones económicas y está, como siempre, pues Martí. ¿Qué tal, Martí? Pues muy bien, Albert. Pues sí, en este programa vamos a hablar un poquillo muy por encima de las predicciones económicas y vamos a ver a continuación, cada vez que digamos alguna cosa diciendo, este sector es interesante, pues vamos a comentar una tesis que es lo que más os gusta seguramente y yo creo que van a ser bastante creativas, no las vais a conocer más que probablemente, bueno, hay una que sí, pero explicada de forma diferente a lo que normalmente se suele hacer, así que yo creo que os va a gustar mucho, así que quedaos con nosotros hasta el final. Y nada, dicho esto, Albert, ¿estás bien? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿O ya empezamos? Pues mira, la verdad es que me he levantado bastante cabreado hoy. Bueno, me he ¿Por levantado qué? bien. He desayunado, he tomado mi café y he dicho, bueno, vamos a ver qué ha pasado en el mercado hoy lunes. Y para mi sorpresa, nos han opado Osino Resources. Y la verdad es que estoy bastante cabreado. Ya sabéis que Osino es una empresa que tenemos en cartera y que hemos comentado bastante en este programa. Y nos la OPA Dundee. Vaya Dundee, el Dundee de Barcelona, pues, pues el Dundee de África ha lanzado aquí su oferta y nos la OPAN al final, pues alrededor entre acciones y cash, $1,5 canadienses, que es un 30% aproximadamente del premium actual. Lo que me da Bien. rabia, dices, bueno, Está bien, 30% del Albert, premium. hombre. Sí, ya, pero ¿sabes cuál es el problema? Que quería comprar más. Y justo esta semana iba a comprar más. Sí que nos va bien para la cartera que hemos construido con la posición y todo, pero bueno, me parece un precio bastante bajo por lo que era el proyecto y por lo que estaban descubriendo nuevo. Pero bueno, ya nos da un poquito el indicio que el mercado no está para mucha financiación de este tipo de proyectos. Pero bueno, por lo menos los que habéis comprado recientemente o los que la tenéis en cartera, un 30% de premium que os llevaréis. Pero bueno, me parece un precio bajo para tan buen proyecto. Pero bueno, Ya te digo que ojalá todos los problemas fueran así, Albert. O sea, yo te lo firmo ya. O sea, que me lo compren sí, todo un sí. premium por ciento cada vez que compro algo, pues por supuesto. Adelante. Bueno, hay que ver el timing también. Que de hecho, o sea, bueno, eso ya lo vamos a comentar mejor en el update de nuestra cartera, que va a ser el último del mes. La cartera de diciembre, que tenemos que hacer una recopilación de todo lo que ha pasado este año con la cartera, bla, bla, enseñar cuáles han sido nuestros movimientos, a qué precio hemos estado comprando y todas esas cosillas. Eh, y van a haber bastante moviditas. Bueno, ya sabéis lo que está pasando en el mercado este diciembre, que está todo para arriba. Y nosotros muy felices, por supuesto. Y vamos a mirar de calmar un poco los ánimos en este programa. Bueno, más que calmar, hacer una llamada a la precaución y decir cómo vamos a posicionarnos nosotros y qué es lo que puede parecer un poco interesante. Así que la parte de nuestra cartera personal y Albert lo guardamos para el próximo programa. Si te parece, vamos a empezar a hablar un poquito sobre cómo vemos la situación para 2024 y cómo tres maneras de posicionarnos. ¿Qué te parece, Albert? Pues vamos a comenzar, pero vamos antes a dar una noticia importante, Martín. Venga. Y es que ya sabéis que hace un año hicimos una oferta en análisis de inversión y hemos decidido este año pues tener la Navidad de nuevo y hacer una oferta navideña en analisisdeinversión.com. Y hasta el 6 de enero, hasta los Reyes Magos, pues hemos decidido hacer un 20% de descuento en analisisdeinversión.com y bajar el precio sustancialmente, de 219 la suscripción anual a 175 hasta, como digo, el 6 de enero. Ya sabéis que en análisis de inversión pues publicamos nuestros análisis, comentarios del mercado y, hostia, de momento nuestros análisis lo han hecho bastante bien, estamos muy contentos con los resultados Sí. y bueno, y los usuarios están también bastante contentos porque las rentabilidades han sido muy buenas. Pensad que aquí Sí. tenéis, hostia, los primeros análisis publicados de tesis de uranio, de Adriatic y de bastantes empresas que lo han hecho muy bien y Martí también tiene muchas aquí publicadas que lo han petado.
Así Que también que tenemos las que han ido mal, ¿eh? Que hay que sí, decirlo todo. efectivamente. Ahí tenemos, obviamente, todos están, también tenemos muertos en el armario y de hecho solamente tenéis que entrar y ya vais a ver, por ejemplo, Fanny, que lo ha estado haciendo extremadamente mal desde que se publicó, que como siempre digo, sigo creyendo que tiene potencial y de hecho voy a preparar ya de cara al año que viene un update sobre la situación y sobre lo que estamos viendo y bla, bla. Y bueno, sí, sí, así en general, bueno, perdona que te haya cogido el turno de palabra, Albert, pues hemos hecho la oferta y vais a poder ver todo lo que hemos estado publicando. En general, como estaba diciendo Albert, sí que lo han estado haciendo mucho mejor de lo que nos han ido mal, pero también tenemos muertos en el armario, por supuesto. Y Albert, no sé si lo has comentado, que aprovechad para comprar la oferta porque después vamos a subir precios, ¿no? Sí, lo hacemos cada año, es que la inflación no perdona, así que después de esta oferta subiremos precios. Y también, bueno, si sois usuarios premium de análisis de inversión, tendréis también acceso al Discord Premium de la plataforma donde publicamos los movimientos a tiempo real que realizamos en las carteras. Y las Así posiciones que secretas y las cosas. sí, que os animamos. También, pues bueno, si queréis una muestra, ¿no? Tenemos varios análisis abiertos de forma gratuita, así que podéis pasaros para ver cómo es nuestro trabajo, pero obviamente los mejores análisis ya os adelantamos que están reservados para los usuarios premium, que para algo son miembros de la plataforma. Entonces, pues bueno, os invitamos a que os unáis a esta familia y estaremos muy contentos de teneros en análisisdeinversión.com. Yo no quiero dar la tabarra, pero me gustaría comentar un par de cosas. Y es que yo no soy partidario de hacer la oferta. Ya. Más que nada, hemos discutido mucho de si lo hacíamos o no, pero tenemos muchos gastos. Por supuesto, como sabréis, portfolio de inversión pues es totalmente gratuito, pero hay gastos que cubrir ahí. El proveedor de datos, programas para realizar las newsletters y todas esas cosas, eso no sale gratis y nosotros con eso estamos ganando más bien nada, por así decirlo. O sea, no No, no, somos codiciosos y estamos prácticamente, bueno, con el agua al cuello. Y yo tampoco soy partidario de hacer la oferta, más que nada porque en nada voy a subir Brookfield, de hecho lo voy a hacer por partes porque si no estaba quedando demasiado largo, así que voy a colgar primero la primera parte a principios del año que viene ya, o bueno, incluso lo hago así, o sea, ya está hecho desde hace tiempo, así que a lo mejor lo cuelgo en nada. Y así pues mira, vais a yo ver creo por que qué. podrías publicar un libro, Martí, con Brookfield. No, sí, sí, De lo que en cuanto lo termine, seguro. Y claro, por ejemplo, es que en Brookfield, pues llevo más de un año trabajando en ella. Y cobrar 175 euros solamente por ese análisis, pues sinceramente me parece extremadamente bajo. Con lo cual yo no era muy partidario, por no decir nada, de hacer la oferta. Pero bueno, aquí al final somos varios y la voz de la razón, pues ha tenido un paso por delante. Así que nada, os Sería animo a divertido que aprovechéis. poder enseñar las discusiones que hemos tenido sobre este tema. Daría Uf, para un reality show. Pero uf. bueno, Sí, lo sí. dejamos aquí y os lo dejamos a vuestra decisión. Y bueno, si os queréis hacer un regalo de Navidad a vosotros mismos, pues creo que os va a aportar valor. Y vamos al lío, ¿no, Albert? Que ya me Y has vamos al estado lío, vamos hablando al lío. demasiado del temilla. Y es que, Albert, ¿tú sabes algo? ¿De qué? De si va a subir la bolsa, si va a bajar o va a dar círculos. Pues depende de lo que deba, te lo digo, ¿eh? Vaya. Pero la Yo verdad no es que confío tanto en nadie mis tiene ni idea. capacidades. Nadie tiene ni idea, porque todo el mundo pensaba que 2023 iba a ser la gran recesión y de momento, pues, el mercado le está dando una paliza a todos los bears. De 2024 se dice ahora, que siguen sonando tambores de recesión. Pero la verdad es que nadie sabe nada. Y, por ejemplo, en el gráfico de la izquierda vais a poder ver las predicciones económicas de las crisis que han habido y como todas prácticamente son siempre a posteriori. Cuando ya ha empezado la crisis, entonces se predice la crisis y muchas de ellas pues viene crisis aunque prácticamente nadie esté teniendo en cuenta de que esa podía ocurrir. Por supuesto siempre hay los permabears en que están prediciendo crisis constantemente, pero vemos como los spikes normalmente pues se producen a posteriori una vez ya hay la crisis y ya estamos viendo las consecuencias. Y actualmente lo que estamos viendo, pues, es que estamos
aproximadamente el 35 o 40% de los economistas están prediciendo una recesión y por el momento la recesión parece que no está llegando. Veremos en 2024 si tienen razón o no, porque sería de las pocas veces en las que los analistas, los economistas han estado prediciendo correctamente una recesión. De hecho, la única vez en que se podría argumentar que a ciencia cierta fue predicha en su mayoría, entre comillas, pues sería la crisis de 1978, más o menos, que a partir de ahí ya se empezaba a ver que la cosa iba mal. Y así terminó siendo, pero en prácticamente todas las demás crisis, pues no ha sido así. Veremos lo que sucede esta vez. Y A mí la también verdad otra es que me gráfica. cuesta, ¿eh? ¿Eh? Sí, la verdad es que me cuesta pensar que la subida de tipo está más fuerte que ha habido en las últimas décadas no Uh-huh. tenga un efecto negativo en la economía. O sea, me cuesta de procesar y no sé hasta qué punto, pues A ver, me tendré que creer. mira, eso lo podemos comentar ahora porque tenía pensado ponerlo en una de las diapositivas, pero hubieron otros canales que han hecho un contenido más o menos muy parecido a lo que íbamos a hacer, con lo cual he cambiado un poco de opinión y todas esas cosas ya para no repetirnos entre todos los de la comunidad, pues hacer un contenido un poco distinto. Pero claro, o sea, sí, ha sido la subida más rápida de la historia, por supuesto, pero ¿cómo ha afectado al consumidor? Porque vimos refinanciaciones récord en 2020, más o menos, cuando los tipos estaban eh, prácticamente al 0%, bueno, los tipos reales estando en negativo. Y claro, muchos de ellos bloquearon la hipoteca ahí pues a 30 años y el gasto de la hipoteca pues suele ser la mayoría del gasto en el income, en el average income de un ciudadano a pie. Con lo cual, muchas personas no han estado viendo, en Estados Unidos no han estado viendo el efecto real de la subida de tipos porque tenían su hipoteca bloqueada. Por supuesto que lo han notado pues, cuando van a comprar comida, todos lo hemos estado haciendo, pero el tipo que fue tan inteligente de bloquear su hipoteca a un interés por el 2% más o menos en 2020, bravo, bravo por ellos porque es de las mejores inversiones que han podido haber hecho nunca. Y de hecho en un programa pasado también comentamos esa situación y el por qué el housing, pues en las nuevas casas las transacciones están desplomando, pero en las antiguas siguen los precios bastante decentes y hay muy poco volumen. Pues es precisamente por esa razón. O sea, sí, subida de tipos que haya hecho daño, por supuesto, pero no creo que sea un entorno comparable al de antes, en mi opinión. Por ejemplo, en 2008, pues muchas de las hipotecas eran a tipo variable. Así que es una situación bastante distinta a la actual. Otro argumento que se esgrima con esto es el tema de los ahorros de la pandemia, que parece que Sí, han ayudado muchísimo sí, pero claro, se están acabando, también se está viendo eso. Y pero se luego está acabando también el exceso. el O sea, exceso. sí, claro. Se está limpiando, o sea, es Y cuando tú te emborrachas y la posterior resaca. Ahora la resaca se está terminando, pero sí. claro, y después también el consumo a crédito, que en Estados Unidos se da mucho con tarjetas de Mm, créditos, no sé si está en máximos también. sí, Y sí. claro, eso también ha afectado, no sé si el tipo de interés medio queda del 20% en tarjetas de crédito, metido ahora una bola alta, pero algo así, me parece. Sí, totalmente. Puede ser, o sea, yo no estoy diciendo que no haya recesión. Lo que estoy diciendo es precaución en decir lo vendo todo y esas cosillas, porque es que nadie sabe lo que va a pasar, ni los que lo tienen que decir, pues lo saben, nosotros aún menos. O sea, Yeah. eh, es, y yo creo que hay que tener esa humildad, por así decirlo, de decir, joder, yo al menos personalmente no tengo ni idea de lo que va a hacer la economía. Lo que sí sé es que siempre hay algún tipo de problema en el mercado que termina por o disiparse o producirse, pero normalmente se disipa. Aquí tenemos el gráfico en la derecha que podéis ver, es muy típico ese gráfico, el cómo sube el Standard Poor's y cómo cada X tiempo siempre hay algún temor en que el mercado pues, podría tumbar el precio. Pero bueno, pasando en lo que podría pasar es que ahora también la narrativa
que está imperando el mercado es que la Fed va a bajar los tipos de interés y que eso tiene que ser extremadamente bueno y jiji jaja y fiesta para todo el mundo. Pero tal y como podemos ver en el gráfico de la izquierda, de la derecha, disculpad, pues somos terriblemente malos prediciendo lo que van a hacer los tipos de interés. O sea, prácticamente siempre nos equivocamos. Y eso porque no, el gráfico no está actualizado a lo que está ocurriendo actualmente, pero ahí se puede ver cómo de manera constante a lo largo de los años estamos fallando una y otra y otra y otra vez en predecir lo que van a hacer los tipos de interés. En mi opinión, yo creo que van a bajar. ¿Cuándo? Pues no creo que deberían tardar mucho tampoco. Y de hecho así nos estamos posicionando. Pero el mercado parece estar también muy, muy optimista con las bajadas de tipos y tal y como podemos ver en el gráfico de la izquierda, normalmente cuando la Fed empieza a bajar tipos es porque, como muy bien decías Albert, ya se ha roto algo y entonces es cuando hay dichos problemas y claro, entonces el Standard Poor's cae. De hecho, al principio, a finales de los 60, cuando la Fed empezó a bajar tipos, el Standard Poor's llegó a caer un 36%. A mediados de los 70, pues también, cuando vimos la misma situación, el Standard Poor's cayó un 48%. A principios de los 80, pues volvió a caer un 27% después del primer pivot de la Fed al empezar a bajar tipos. En la crisis del .com también, cuando se empezaron a bajar los tipos, fue cuando petó y el mercado se hizo un drawdown del 51%. En la crisis financiera primero empezaron a bajar los tipos y después el mercado cayó un 58%. Y en 2020, con la pandemia, pues se produjo la misma situación, que empezaron a bajar los tipos y el mercado, como todos recordaremos muy bien, pues llegó a caer un 35%. Con lo cual, ¿buena señal o mala señal que bajen tipos, Albert? No sé qué es lo que piensas tú. Pues a ver, viendo que cada vez que la Fed ha pivotado, al final se ha pegado la hostia el mercado, hostia, mirando hacia atrás, dices, cuidado, porque cuando la Fed va a pivotar es porque quizá ya ven algo que el mercado, algo se está rompiendo y es momento de cambiar, y no antes. Pero bueno, al momento el mercado ve este giro de acontecimientos y dice, vale, perfecto, de puta madre, para las acciones que vamos, a vencer capital y a subir el precio de los activos. Entonces yo la verdad es que ya llevo tiempo que no sé dónde estoy. Estoy en tierra de nadie. Estoy invertido porque hay que estar invertido, porque no hay que ser... Bueno, yo no, como hemos comentado, como no tenemos ni idea de lo que va a pasar, hay que tener acciones, porque si suben, al menos que surfear la ola. Pero hostia, cada vez tengo un poquito más de caja porque me da un poquito de reparo. Y sinceramente, pagando los bonos, la yield que están pagando, tenerlo en un fondo monetario, pues a mí no me... Con un 4%, 5% por tener cash, tampoco me está suponiendo un coste de oportunidad tan grande, al menos psicológicamente. Sí, sí. Entonces, pues estoy un poquito ahí, que no sé muy bien dónde estamos, Martí. Sí, sí, justo. Todos estos temas los vamos a tratar. Bueno, aquí sí vemos las estimaciones del crecimiento del PIB de Wells Fargo. Aquí también cada banco de inversión pues tiene su propia previsión y hay de todo, ¿eh? Algunos que dicen que una cosa muy bien y otros dicen que muy mal. JP Morgan dice que van a bajar los tipos a finales de 2024 y otro banco de inversión, creo que era ING, pues estaba diciendo que lo iban a hacer en marzo, con lo cual aquí cada uno tiene su propia opinión. Pero bueno, según Wells Fargo, la economía de Estados Unidos debería crecer en 2024 el 0,8%, en 2025 ya debería volver un poco más a la senda del crecimiento, creciendo un 1,4%. En la eurozona crecería lo mismo en 2024, un 0,8%, y en 2025 crecería un poquillo más. El país que sí va a sufrir más, de hecho, de toda la lista en el próximo año es el Reino Unido, del que vamos a hablar más adelante, pues va a crecer solamente un 0,1% en 2024 y en 2025 pues debería crecer un 1,7%. Japón un 1,3% y un 1,2% respectivamente. Canadá también sería de los que lo haría más o menos mal, creciendo un 0,7% en 2024 y un 1,9% en 2025. Suiza un 1,3% en 2024
y para 2025 un 1,6%, y así con la larga etcétera de todos los países desarrollados. De los que están en desarrollo, pues estos van a crecer más. JP Wells Fargo, disculpad, está esperando que China crezca al 4,5% el próximo año y el 4,3% en 2025, y India, que sería el que más crecería toda la lista, pues debería crecer un 6,3% en 2024 y un 6,3% también en 2025. ¿Te cuadran un poco, Albert, esas estimaciones o hay algo que crees que va a ser un poco distinto? Yo sinceramente no tengo ni idea, ¿eh? Pues la verdad es que no lo sé. Pero en la eurozona sí que me casa un poco, por lo menos como lo que estamos viendo ahora mismo. Hmm. Pero. Y sí, bueno, ¿qué te voy a decir, Martí? Es que no tengo ni idea de estimaciones de crecimiento de los países. Entiendo que China va a crecer más rápido y se está ralentizando, que India pues es el nuevo motor de los países desarrollados y que, bueno, que Estados Unidos es normal que crezca más que Europa porque su economía es más dinámica. Pero más allá de esto, bueno, veremos si realmente viene una recesión o no. Y eso va a cambiar las perspectivas. También sabemos que las perspectivas al final pocas veces se cumplen. No, no, pocas Eh, no, casi nunca. sí, por lo tanto, es un tema demasiado complicado. Sí, 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 así es. Y como corrección, Albert, esperan que la eurozona crezca más que Estados Unidos. Pues Bueno, lo veo complicado. sí, sí, yo también, la verdad. Pero bueno, Wells Fargo tiene sus razones también para hacer esas estimaciones. Que por cierto, cualquier de todos estos gráficos o lo que queráis, que si necesitáis los links de saber de dónde lo hemos sacado y todas esas cosas, pues solamente tenéis que pedirlo que os los envío, ¿eh? Sin ningún tipo de problema. Y bueno, lo digo por si queréis ver todos los artículos de Wells Fargo y porque explica en cada país lo que va a crecer, etcétera, etcétera, y no solamente tener nuestra opinión, que es más bien de poco valor añadido al respecto. Bueno, lo que sí podemos ver es que si la inflación no está descendiendo y los tipos de interés pues siguen manteniéndose elevados, como tienen su coste de depósitos también elevada, van a seguir restringiendo un poco las políticas de crédito y hemos visto cómo es lo que ha estado sucediendo precisamente desde que ha empezado la inflación para allá en 2022 y vemos que cada vez que los bancos han restringido las políticas de crédito, normalmente suelen haber algún tipo de problemas. Lo vimos en la burbuja.com, lo vimos en 2008, cuando el primer indicio que vimos pues, fue cómo los bancos empezaban a cortar un poco el grifo. Pero claro, también hay la situación de 2020, en que ahí cortaron el grifo también, por supuesto, pero no terminó de haber una recesión per se, tal y como se conoce, obviamente. No por motivos económicos, sino por motivos del bichillo, como todos vamos a saber. Con lo cual, tendremos que estar y seguir muy de cerca qué es lo que siguen haciendo los bancos y si siguen restringiendo sus políticas de crédito o no. Porque al final la economía se basa sobre todo en la deuda. Y lo que estamos viendo es que teóricamente parece que la inflación está regresando ya al nivel target del 2%. Vemos ahí como hay una subida muy abrupta a finales de 2021 y a principios de 2022, pero como está cayendo también muy rápidamente, más que probablemente también al ver por lo que comentabas de los excesos de los savings y que no se ha gastado mucho durante la pandemia y eso luego se produjo a posteriori. Está, bueno, por supuesto, la impresión monetaria que hicieron todos los bancos centrales durante los lockdowns y esas cosillas, pues ahí ha tenido su papel. Pero vamos, como realmente está siendo una subida para arriba y para abajo, bien rápido. Lo cual, si realmente llegamos al target de la inflación del 2%, habría sido en tiempo récord lo que habríamos logrado. Porque normalmente a nivel histórico, desde 1980 hasta el año 2020, cada vez que la inflación ha superado el 5% en los países, se ha tardado de media para bajar al 2% unos 10 años. Y vemos que el más rápido de todos fue en Netherlands, en los Países Bajos en 2001, como lo hicieron en poco más de 2 años. Pero que hacerlo de manera tan rápida, pues habrá sido un tiempo récord. Y que también es digno de mención que si nos fijamos, a medida que va avanzando más el tiempo, y somos más modernos, por así decirlo, la inflación se reduce de manera más rápida también. Y básicamente eso será pues por todas las nuevas tecnologías que tienen un peso muy deflacionario.
Y dicho eso, estamos salvados, ya podemos cantar victoria. En mi opinión, yo creo que hay que ser un poco cauto, es decir, sí, no creo que vayamos a ver mucha más inflación, pero debemos ser cautos y precavidos también. Y el mercado así lo está contando, con lo cual no tendríamos mucha ventaja. Vemos como el yield del Standard & Poor's pues ya es menor que los 30 years US Treasury Yield y los bonos triple B. Y si lo vemos a nivel de invertido, vemos que el Standard & Poor's, el PER, que tendría sería cercano a las 18 veces, y en cambio el yield de los bonos triple B pues estaría más o menos a las 14 veces aproximadamente. Y contando el mismo peso para todas las acciones del Standard & Poor's, es decir, que ahí no se sobreponderan las Magnificent Seven, pues estarían a múltiplos muy parecidos de esas 14-15 veces aproximadamente. Con lo cual vemos que los múltiplos pagados serían bastante en relación y que no veríamos ningún tipo de sorpresa ni divergencia en los precios del mercado. Si nos fijamos en quién va a ser el primero que debería bajar los tipos de interés, eso es una estimación creo de ING, no estoy muy seguro, pero bueno, algún banco de estos, pues estiman que la Fed lo va a hacer en mayo del próximo año, en 2024. El mercado está estimando que va a ser y va a ocurrir en marzo. El Banco Central Europeo, según la estimación, debería ser en verano, el Bank of Japan también en mayo, el BOE, el Bank of England, pues debería hacerlo ya a finales del verano del año que viene, y una larga serie, etcétera. Si los que lo harían inicialmente, los más rápidos, pues tendríamos Hungría, que debería hacerlo ya este mismo diciembre, y la República Checa, que lo va a hacer en febrero. Y además estos serían los que más puntos básicos recortarían, ya que se estima que la Fed va a recortar un total de 150 puntos básicos, la eurozona unos 75 puntos básicos, el Banco de Inglaterra unos 100 puntos básicos, pero es que el Banco Central de Hungría va a hacerlo en 450 puntos básicos y la República Checa en 300 puntos básicos, lo cual es muchísimo. Bueno, menos Turquía, que sigue a su rollo, que no se sabe si lo va a aumentar en 500 o los va a bajar en otros 500 puntos básicos. De hecho, Martí, hablando de subidas de tipos de interés a nivel de general de tantos bancos, ya hay más bancos centrales a nivel global cortando los tipos que subiéndolos. A partir de septiembre de este año ya vimos este cambio de tendencia. Obviamente los bancos importantes como el europeo y la Fed, que son los que pesan y los demás no, pero a nivel global, si los contamos uno a uno, ya eso, tenemos más bancos cortando, sobre todo en mercados desarrollados, que también fueron los primeros en subir los tipos, los en mercados desarrollados, pues ya están más bajándolos que subiéndolos. Curioso, no tenía ni idea de eso. Pues joder. Y eso contando, imagino, África y todas esas cosillas, ¿no? También. Yo creo que aquí tienen en cuenta 81 bancos centrales. Tienen en cuenta. Bueno, sí, tienen que ser los de todo el mundo, por supuesto. Sí. Bueno, imagino. Curioso, no lo sabía. ¿Y qué es lo que va a pasar si recortan los tipos? Pues deberíamos ver, como podemos ver en el gráfico de la izquierda, que el consumo discrecional pues suele hacerlo muy bien en el primer mes de los recortes de tipos. En los 3 siguientes meses también lo hace extremadamente bien, en los 6 meses posteriores también lo hace extremadamente, y en los 12 meses posteriores también lo hace extremadamente bien. Aquí debemos tener presente que normalmente se hace pues cuando hay crisis, y tal y como habíamos dicho anteriormente, que curiosamente no, es de los sectores que mejor lo hace. En cambio, por ejemplo, un sector que lo hace muy bien inicialmente es el de la energía. Claro, bajo los tipos de interés se reduce el coste de financiación, aumentan los márgenes una barbaridad. Claro, ahí sí que se disparan, y en el primer mes pues suben un 56%, y después que tienen una outperformance en base al Standard & Poor's. En los 3 meses posteriores también es un 56%, pero si lo miramos en los 12 próximos meses, es de los que peores desempeños teniendo un 56% negativo, con lo cual debemos tener presente que al principio es muy bien, pero al año ya termina siendo muy mal. Lo que vemos es en el contrario en las financieras, que empiezan siendo bastante mal, y el 33% terminan por hacer el outperformance al Standard & Poor's, pero
para los 12 meses ese porcentaje aumenta al 56%, lo que está muy, muy, muy bien. Las industriales y las tech también suelen hacerlo muy bien el primer mes después de bajar los tipos de interés, y las utilities también lo suelen hacer bastante, bastante bien. Es un gráfico bastante ilustrador y cuanto menos interesante, aunque nosotros no le hacemos mucho caso en, en, y no nos posicionamos solamente en base a este gráfico, por supuesto. Lo que sí que vemos que lo hacen extremadamente bien son las small caps, como a partir de los próximos 12 meses de subir, de parar las subidas de tipos, pues vemos como el performance que tienen las small caps en comparación a las large caps es significativamente mejor. Tal y como podemos ver en estos tres gráficos también, vemos cómo normalmente las small caps, que sería el Standard Poor's 600, pues terminan creciendo el earnings per share de manera más abrupta y más rápida que las large caps, como es obvio. Obviamente cuando eres pequeño es más fácil crecer que cuando eres largo, pero vemos que hay una disparidad de múltiplos y que actualmente hemos visto una divergencia que es que las large caps están cotizando a prácticamente eso, 20 veces, están cotizando 18 veces, cuando las small caps están cotizando a menos de 15 veces beneficios, lo cual históricamente no ha sido así. Y solamente después de la pandemia hemos visto cómo las large caps cotizaban a un premium respecto a las empresas más pequeñitas. Y eso tiene una explicación también, no es porque sí, el mercado no es tonto, y es porque normalmente las large caps pues, son monstruos como Apple, Microsoft, Alphabet, Meta, que tienen unas ventajas competitivas extremadamente robustas, y se puede observar en las diferencias de los profit margins en las large caps en comparación a las del Standard & Poor's 600, que serían las small caps. Y vemos como la diferencia en los profit margins es extremadamente apabullante. Y además el profit margin pues, es lo más limpio que puedes llegar a tener, con lo cual es muy, muy ilustrativo este gráfico. Y si vamos a ver bajadas, subidas, recesión o no, en mi opinión, todo dependerá del empleo. Como muy bien ha dicho Albert, pues los savings, el exceso de savings ya se ha agotado prácticamente, aún queda un poquillo, pero queda muy, muy, muy poco, con lo cual todo dependerá del empleo. Es decir, si el empleo sigue estando fuerte, pues vamos a ver cómo el consumo más o menos se va a mantener, y si el empleo empieza a dar muestras de debilidad, pues deberíamos ver una recesión. Y el gráfico de la izquierda de todo es de Fidelity, y podéis ver cómo cada vez que el mercado laboral se empieza a ser tight, ¿cómo se traduciría eso en español, Albert? Se Sí, estrecha. bueno, que se empieza a complicar, podríamos A decir. contraer. Creo que es A contraer. contraer. Sí. Pues cada vez que este indicador se ha empezado a contraer, pues vemos cómo le sigue llegando una recesión, lo cual es bastante, bastante interesante, porque precisamente es la situación que estamos viendo actualmente, como el empleo se está empezando ya a contraer, y eso no solamente lo dice Fidelity, sino también lo dice JP Morgan Chase. Y debemos también tener presente que, tal y como podemos ver en el gráfico de arriba a la derecha, pues como que entre comillas ha habido una sobrecontratación en Estados Unidos después de la pandemia, que eso ha ayudado que el empleo haya seguido decreciendo a pesar de la situación económica. Es decir, se ha contratado más de lo que se debería para poder mantener el mismo empleo, con lo cual yo creo que es un poco normal que ahora el empleo pues tenga como ese bache, que luego veremos si termina por contraerse aún más o no. Lo que sí está clarísimo es que, y con el déficit enorme que tiene Estados Unidos, con el empleo siendo tan bajo, pues es algo que eso va a tener que cambiar más pronto que tarde, y yo creo que seguramente va a ser después de las elecciones. Tenía aquí un gráfico puesto de cómo se comporta el mercado durante las elecciones, pero bueno, lo he quitado, más que nada porque tampoco es muy, muy ilustrativo, pero tiene todo el sentido del mundo. Básicamente la conclusión De es que... hecho, Dime. de hecho, Martí, el tema ¿Mm? del empleo y todo esto, creo que lo comenté en un informe semanal de hace unas cuantas semanas. Uh-huh. Salieron los datos de los openings y todo esto. Y Sí. claro, tenemos que tener en cuenta que el gobierno está gastando un déficit enorme. Tiene un déficit enorme, está gastando mucho dinero.
mucho dinero que no tiene, que tiene que buscar Prestar. claro, con deuda. Y salía la composición de los trabajos, y no sé si un tercio o así, o una cantidad importante, eran trabajos que venían por parte del gobierno. Por lo tanto, digamos que está un poco manipulado en ese sentido, porque ya sabéis que el gobierno valor no es que cree. Entonces, claro, los datos es complicado interpretarlos, porque tenemos muchos factores que alteran y que pueden cambiar la interpretación. Yo de hecho, el mejor indicador por esto es el TikTok, cuando los empleados de las techs dicen day in office y te dicen que empiecen con un desayuno proteico y vegano y que si les dejan tener perros en las oficinas, pues cuando hacen eso es mala señal. Es el principio del fin, en mi opinión. Y ahora justamente, de hecho, estamos viendo eso. Creo que han vuelto esa gente que no sé por qué lo hacen, pero bueno. Ahí es cuando les están pagando demasiado, yo creo, y los salarios van a empezar a reducirse. ¿Quieres comentar algo, Alberto, o no? Sí, que bueno, nosotros en Adi no hacemos TikToks. Nah, me parece asquerosa TikTok, en mi opinión personal, ¿eh? Espero que si a alguien le guste, bueno, de hecho, casi todo el mundo le gusta, pero nada, a mí me parece un virus chino, nada, fuera. En mi opinión, Sí, ¿eh? Yo no lo tengo, lo he probado y es que es droga, es como los Reels. Bueno, sí, pero mejor, me han dicho. Zuckerberg se copió, ¿no? Y los Reels es un vicio, pues es mejor no tener esas cosas. Sí, tal cual. Que los niveles de dopamina luego se disparan y uno no trabaja como debe. Como debe. Bueno, y tal y como habíamos comentado, creo que era la tercera diapositiva, recordaréis que habíamos dicho que de todos los países, así más famosillos y seguidos, UK, el Reino Unido, es el que peor perspectiva tiene para este 2024. Y tal y como podemos ver en el gráfico de la izquierda, desde prácticamente el Brexit, las salidas que ha tenido anuales en inversiones de equities en el Reino Unido ha sido brutal, y cómo aumenta año tras año, año tras año. Y eso lo que ha llevado es que los precios de UK están tirados, por así decirlo. El PER forward de UK sería de 10 veces en contra a la media, que sería de 12 veces, pero es que si nos fijamos, por ejemplo, en Estados Unidos, el PER forward sería de 18,5 veces y actualmente en la media es de 16 veces. Si nos fijamos en los países emergentes, estaría a la par, estando más o menos ambas cifras a 11 veces. Es decir, que aquí se está contando que UK lo va a hacer peor que todos los países emergentes, o que el riesgo es bastante mayor. Con lo cual, de toda la lista de países, en Estados Unidos, en todo el mundo, que el PER forward sería de 15,5 veces y la media pues sería de unas 14,5 veces más o menos, pues de todos estos sitios, UK sería el que estaría más barato. Y tiene sentido que entre comillas sea así, porque, por ejemplo, para ver la diferencia, en Estados Unidos, con los mortgages en el 8% más o menos, se estarían comiendo el 26% del income medio de la familia americana. Pero es que en el Reino Unido, estando al 5%, es decir, 400 puntos básicos menos, el coste representaría el 38%, lo cual es mucho. Y ahora mismo las hipotecas creo que están pues al... Se esperaba que para 2024 creo que fueran del 4%, con lo cual, oye, que estamos teniendo un gasto muy importante solamente con el pago de las hipotecas. Y eso es lo que vamos a ver, que 2024 en el Reino Unido, más que probablemente, va a ser un año complicado, con la inflación bastante elevada. Vemos cómo se han disparado el coste en cuanto al income de las hipotecas en el Reino Unido, y vemos cómo, si bien ya no tanto como en 2023, sí que siguen habiendo unas refinanciaciones relativamente elevadas en 2024, y lo que es, entre comillas, positiva, es que la mayor parte de estas refinanciaciones ya se van a hacer, pero que parten de base de un interés, de un coste más elevado, con lo cual el daño, por así decirlo, tampoco no será tan grande como hemos visto en 2023 y cómo ha estado afectando al housing en el Reino Unido. Además, debemos tener presente que, si bien en el Reino Unido, entre comillas, se han cubrido relativamente bien, porque la mayoría de hipotecas
casi entre el 85 y el 90% son a tipo fijo, la mayoría tienen un vencimiento que es a menos de 5 años, con lo cual si bajan los tipos de interés rápido en el Reino Unido, pues podría ser una oportunidad extremadamente buena. Y si se mantienen, pues vemos como o los salarios y el income termina aumentando o cómo la situación podría complicarse. Y las estimaciones serían que los pagos de las hipotecas pues pasarán del 3% actual al 4% para 2024. Básicamente, el Reino Unido necesita casas y está en una situación cuanto menos interesante. Si vemos los forecasts en esta vez de Barclays, pues vemos como para 2024 también espera que crezca bastante menos que en los demás países, y al igual que Wells Fargo opina que va a crecer un 0,1% el GDP, lo cual, tal y como vemos, va a ser mucho menos que el crecimiento global, que el crecimiento en Estados Unidos, el crecimiento en China, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que, tal y como podemos ver, las equities de Reino Unido pues están en el nivel más bajo en relación a las equities globales de 10 años. O sea, es una auténtica barbaridad la dispersión de valoración que hay entre un lugar y otro. Es decir, ¿puede ser que el Reino Unido sea una oportunidad? Pues obviamente el mercado tiene sus motivos para tumbarlo, no es tonto, pero en mi opinión yo creo que con una visión más a largo plazo, pues el Reino Unido está a unos precios muy atractivos para entrar ahora. Y de hecho así nos hemos posicionado en nuestra cartera personal. Los usuarios de análisis de inversión, que os recuerdo que tenemos la oferta, por si queréis saberlo, sabéis que una de las mayores ideas que más me gustan a mí, pues es un negocio en el Reino Unido. Y si lo que queréis es alguna tesis de inversión, que ahora vamos a ver la primera tesis de inversión, pues de un negocio que sea asset light, que esté relacionada con los mortgage en el Reino Unido, que tal y como hemos visto se necesitan más casas. De hecho, se estima que hay un shortage actualmente de 255.000 hogares cada año, si no recuerdo mal, con lo cual se necesita más construcción, y si queréis aprovecharlo, pues podéis hacerlo a través de una empresa que se llama Mortgage Advice Bureau, en el que básicamente hacen asesoramiento hipotecarios, de seguros, gestión, etcétera, etcétera. Hacen todo ese tipo de servicios. Vemos como desde la IPO ha tenido un comportamiento espectacular, creciendo a doble dígito elevado, pero desde máximos en 2021 hasta a precios actuales, pues ha llegado a caer un 50%. Y vemos que la empresa pues es de altísima calidad, es un negocio asset light, obviamente no haces asesorías principalmente, con lo cual no necesitas invertir en capital pues para poder lograr beneficios. Además, como ha sido el primero en que se ha centrado en ese espacio, pues y además ha estado adquiriendo, ha logrado una cuota de mercado bastante elevada, ahora que actualmente tiene aproximadamente el 8%, y si vemos ha crecido desde el 2016, que era de solamente el 4%, con lo cual es un buen negocio que está siendo líder de mercado y ganando cada vez más cuota de mercado. En un negocio en que además pues hay cierta parte de los ingresos que tienen una naturaleza recurrente, y al tener una network más extensa que los demás y unos contratos que suelen haber en algunas partes a largo plazo, pues les da una previsibilidad de ingresos relativamente mejor que la que tiene el mercado de mortgage hipotecario normal. Y lo veis, el mercado se ha desplomado y los resultados de Mortgage Advice Bureau pues no ha sido así. Si nos fijamos, las ventas de 2014 a 2022 ha estado creciendo a un espectacular 19% anualizado, y es un buen negocio y genera una conversión de caja superior al 100%. Y este negocio pues lo podemos adquirir a un precio, en mi opinión, bastante atractivo, del 6%, teniendo en cuenta las características que tiene y en lo que está creciendo. O sea, tendríamos ese 6% con datos de 2022, que tampoco fue un año espectacular. Eso es de last 12 months. No deberíamos tener muchísimos más problemas pues para mantenernos un año a esos niveles y después volver a la senda del crecimiento, con lo cual me parece un free cash flow yield bastante interesante para un negocio tan asset light, que tiene unos roces tangibles del 35% y unos ROICs que, bueno, no le doy tanta potencia por la deuda que han dedicado a adquisiciones, pues del 17%. Básicamente su balance es casi todo goodwill e intangibles, con lo cual
realmente es un buen negocio y me parece bastante interesante. ¿Qué es lo que te parece, Albert? Pues la verdad que todo el tema del real estate a mí me parece bastante interesante. Y sobre todo es eso, con posiciones, con la vista de las bajadas de tipos, son activos que lo hacen muy bien. Y sí, el Reino Unido está bastante asqueado, por lo Sí, general, pero no es cosa de este año. Yo creo que ya llevaba una temporada donde los inversores pues, han desde el preferido. Brexit. Sí, el Reino Unido. Y esto da muy buenas oportunidades, porque, hostia, hay empresas muy buenas en el Reino Unido. Lo que, por ejemplo, en temas de energías, yo ya no lo toco ni con un palo. Las windfall taxes, ande que les den por culo. pero, pero bueno, a ver, en otro tipo de sectores quizás menos vitales, aunque el tema del real estate es bastante importante a nivel social, pues bueno, pueden presentarse oportunidades interesantes. Además, tengo Totalmente de acuerdo. algunas. ¿Eh? Totalmente de acuerdo. Y bueno, seguimos con la presentación, Martín. De hecho, me está gustando mucho, ¿eh? El tema que Bien, estamos tratando hoy. Me está pareciendo muy interesante. me alegro. ¿Nos haces un poco el recordatorio, Albert? Pues sí, os invitamos a que os unáis a la comunidad de análisis de inversión, que estamos de oferta del 20% de descuento hasta el 6 de enero, que vienen los Reyes Magos y a algunos os traerán la suscripción de ADI y a otros carbón. Pero el carbón, si os traen carbón, que sea carbón metalúrgico, por lo menos. Totalmente. Y bueno, os animamos que os unáis a análisis de inversión. Como digo, descuento del 20% hasta el 6 de enero y después subiremos precios. Continuamos con la presentación. Y es que he hecho este meme que me encanta, que es The Age of Stock is over, the Time of the Bond has come. Eso es una escena del Señor de los Anillos, el retorno del rey, pues cambiando Orc y Men por Stock y Bond. Y es lo que yo pienso, que ahora mismo los bonos son muy atractivos y vamos a ver el por qué. Básicamente, el yield de los bonos está en máximos y con la inflación reduciéndose, empiezan a ser muy, muy atractivos, porque los tipos reales al final es lo que se te termina ingresando a tu cuenta y es lo que termina afectándote. Y si vemos que los tipos, tal y como vemos en el gráfico de abajo a la izquierda, con la inflación bajando y el yield de los bonos a donde está, pues es una situación extremadamente atractiva. Y además, cuando los tipos bajan y la curva de tipos cambia, vemos que los bonos tienen un comportamiento muy, 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 muy atractivo. Y eso lo podemos ver en el gráfico de abajo a la izquierda y en el gráfico del medio, pues podemos ver cómo los bonos a largo plazo normalmente lo hacen muy bien cuando los tipos llegan al pico y empiezan a decrecer. Y eso es lógico. Y ahora vamos a hablar sobre cómo vamos a poderlo jugar. Ya hemos estado un poco hablando del porqué de la inflación y todas esas cosas, pues ahora hay que verlo, la segunda tesis. Y es que es la que es bastante conocida, pero en vez de tocar las acciones, vamos a ver los bonos, que además es más seguro que las acciones. Y vemos que más o menos los bonos emitidos por Geo anteriormente tenían un cupón del 6%, de hecho incluso menos, dependiendo de obviamente qué emisión te vayas a ver. Pero vemos que la nueva deuda pues tiene un coste del 10,5 y del 9,5, con lo cual ya están cercanos al 10%. Ahí hay una diferencia bastante sustancial. Y nosotros, tal y como de hecho en análisis de inversión tenéis nuestro análisis de Geo y la valoración que hemos hecho, vemos por qué creemos que la empresa no va a quebrar ni de coña y que de hecho las acciones comunes son muy atractivas, pero claro, tenemos los bonos de 10,5 que están cotizando un poco por encima de par, que serían $100, y están cotizando actualmente a 101,8, y el yield que te está ofreciendo el bono sería del 9%, y los bonos que están cotizando al 9,5% de cupón cotizan a un descuento de par de $5 y está cotizando 95, por lo que te ofrecen un yield total del 10%, que me parece extremadamente atractivo. Si empiezan a bajar los tipos y digamos que, por ejemplo, el retorno que van a exigir los inversores va a pasar de ser ese nuevo 10% a un 7%, que seguiría siendo menor de lo que ha estado cotizando, estaban pagando los cupones anteriormente, pues vemos que deberían cotizar
los bonos que tienen un cupón del 10,5%, pues deberían estar cotizando a $150 cada uno, lo que representaría una subida del 47% respecto a los precios actuales, y para los que están cotizando a 9,5, pues deberían cotizar a $135 para que representaría un 42% de potencial respecto a los precios que estamos viendo actualmente. Y eso me parece un escenario muy, muy realista. Y además, lo más divertido de todo es que aquí yo creo que es relativamente seguro apalancarse, dependiendo de, obviamente, el coste de la deuda. Y aquí sí que soy todo oídos por si algún oyente tiene alguna brillante idea de cómo hacerlo, pues me parecería algo totalmente atractivo de hacerlo. ¿Por qué? Pues además, esos bonos, si no son muy a largo plazo, te vencen en 2025, en 2028, tienes ahí 5 añitos, más o menos el plazo de la deuda que podrías lograr conseguir también sería ese plazo, y el spread de entre un tipo y el otro, yo creo que estaría ahí, pues vamos, prácticamente seguro, en una empresa en que yo creo que sinceramente, bueno, va a poder pagar, pero sobrado, en mi opinión. Con lo cual me parece un escenario muy, muy atractivo. Y claro, aquí si te palancas, pues los retornos serían aún mayores. En el gráfico de abajo a la derecha, pues vemos cómo históricamente, cada vez que se empieza el yield siendo del 5,4%, implica un retorno total del 6,6% en los próximos 12 meses. Y claro, ahora estando nosotros aquí hablando del, por ejemplo, un yield del 10%, pues el retorno que podríamos llegar a obtener pues sería significativamente superior, tal y como hemos podido ver en nuestro ejemplo. Me parece que es una forma muy, muy... Disculpad, que me ha venido un poco de hipo. Me parece que es una forma muy interesante de jugar con Geogroup. No sé qué te parece, Albert. Sí, el tema de los bonos está bastante interesante. De hecho, hay bastantes empresas ahora que bueno, que dices, esto no va a quebrar. Y te ofrecen una yield bastante interesante que en el momento en que bajen los tipos, pues bueno, tendrá que revalorizarse. Por ejemplo, la deuda que ha emitido IPCO ha sido al 7,5, ¿no 7,5. era? Sí, y a ver, y IPCO tiene unos 500 millones en caja, o sea que dudo mucho que la empresa vaya a quebrar y no pueda hacer frente a los pagos de la deuda. Sí, sí, sí. Eh, Aquí, de hecho, creo que un fondo patrio que lo hace muy bien es el de Gabriel Castro, que creo que es sí. el de Sigma o el de Gamma, no sé cuál de los dos es, creo que es el de Gamma, en que básicamente invierte en bonos y hace cosas ahí. De hecho, tiene en cartera los bonos de IPCO. Me parece nada, que puede ser muy, muy interesante para todos los que estéis interesados en el mundillo y no queráis pues reventaros la cabeza, pues oye, ahí tenéis una situación muy interesante que os podría molar. Ujú. Y esto, Martí, los bonos están disponibles para operar en Interactive, los de Geo. Algunos sí, los de Geo sí. Hmm. Yo puse las órdenes y no me entraron, pero bueno, también fui un poco codicioso y lo puse ahí muy cerca de par. Y ahora ya no los tengo. O sea, eso, ahí si entro va a ser porque, o bueno, no descarto poder hacerle, la verdad. Veremos, dependiendo. Ahora, si me puedo apalancar de algún modo a un coste menor, es que lo hago, vamos, seguro, pero seguro, ¿eh? Bueno, habla con tu Así que... mafia local. No, que si luego no pago me cortan un dedo y tampoco me apetece jugármela. Y el riesgo me parece inasumible. Cuando hay riesgo físico, pues ya no me mola. Y para los que seáis mucho más yolos, por así decirlo, pues tenéis los ETFs apalancados en que podéis comprar, que aquí os recomiendo hacerlo vía opciones, más que nada porque como es apalancado, si te equivocas, pues tienes un problema. De hecho, en las opciones es brutal porque hoy que te suben un 40%, justamente hoy le estaba mirando, me están cayendo un 13%, con lo cual esto no es alto para cardíacos. Y aquí os remito a nuestro queridísimo amigo Antonio, que es de hecho quien nos dio la idea y quien lo hizo extremadamente bien en el pasado con el corto en el TLT, que la sacó del estadio. Es un tío magnífico. Y nada, que si queréis más información, él os podrá ayudar seguro de cómo hacerlo. Pero bueno, repito, esto es no apto para cardíacos, con dinero que puedas y quieras perder, entre comillas. Que si te sale bien, maravilloso, pero si te sale mal, pues lo vas a perder todo, dependiendo de cómo lo juegues, y lo pueden perder incluso más. Así que mucho ojo con esto. Pero nada, me parece una buena opción. Yo eso sí que lo tengo
en mi cartera personal. Pero bueno, no debería haberlo comentado eso, pero sí, aquí está. Y una cosa que también me gusta mucho es que las financieras en muchos aspectos se están pareciendo a los bonos. Y de hecho, ahí hay una doble tesitura, porque claro, los bancos, digamos, tienen los depósitos a corto plazo, que ahí te van cambiando los rates, pero tú estás prestando a largo plazo, con lo cual los que tenían préstamos a muy, muy, muy largo plazo, pues se les ha terminado por comerse todo el net interest margin con el coste de la subida de los depósitos. Y si los tipos de interés bajan, pues el coste de los depósitos debería bajar también, al mismo tiempo que los préstamos incluso se mantienen el yield que te están dando o suben, dependiendo de cuándo los otorgaste. Con lo cual, yo creo que puede ser una situación muy atractiva, sobre todo si parece que de momento estamos esquivando la recesión, es decir, que estamos combatiendo la inflación y bajando tipos, y por el momento parece que no hay riesgo inminente de una recesión. Con lo cual, eso de producirse pues podría ser extremadamente atractivo para los bancos. Y como sabéis, pues me gustan mucho los bancos que sean extremadamente baratos. Aquí pongo el ejemplo de TBC Bank. Kaspi es bastante conocida en la comunidad, así que tampoco lo voy a comentar. Pero un banco gazaco también sería el Bank Halyk, que también está ahí en Kazajstán y también está rollo, más o menos, si no recuerdo mal, per 2 y dándote un dividend yield del 10-14% más o menos, o sea, algo extremadamente atractivo, obviamente, también con el riesgo país y ahora más que van a tener elecciones, si no recuerdo mal. Y de hecho, los usuarios premium, pues tal y como comenté en el Discord, que si pagáis la oferta, pues vais a tener acceso y sabréis de qué banco estoy hablando, pues eso es un banco extremadamente bueno, con una base de depósitos enorme, creciente además, con activos mucho más líquidos que la mayoría de bancos, es decir, que si hay recesión o salidas de depósitos, pues tampoco deberían tener muchos problemas y está cotizando a niveles extremadamente baratos. O sea, es precioso ese banco también. Y de hecho, tengo pendiente subir una tesis en análisis de inversión. Lo que pasa es que no sé cuándo lo voy a poder hacer y a ver si se me va de precio, porque también lleva subiendo ya. El mercado no es tonto y lo está viendo. Pero bueno, estoy hablando solo ahora. Ya veremos cuándo pueda subirla, si es que la termino por subir. Si no, voy a hacer algún resumen breve y ya. Y nada, también las aseguradoras, que serían las otras financieras que se estarían viendo muy beneficiadas. De hecho, las aseguradoras, eso ha sido lo que le ha ido mejor de todos, en los que los yields de sus securities ahora sí que están ofreciendo un yield interesante. Y bueno, pues aquí hay muchos tipos interesantes de aseguradoras. Nosotros, por ejemplo, ya sabéis que tenemos en cartera Westtime, que Westtime tiene la parte aseguradora, o incluso Bluefield también tiene una parte de aseguradora, Berkshire tiene una parte de aseguradora, Exor ahora se la quitó, si no recuerdo mal, pero también es otro mini Berkshire italiano. Y bueno, aquí tendríamos Fairfax, Merkel, etcétera, etcétera. Así de las aseguradoras que terminan por invertir en equities, pero de las aseguradoras de P&C normales en las que invierten en securities de bonos, pues ahora mismo sí que les están dando un yield interesante, con lo cual van a poder llegar a ser muy, muy rentables y una magnífica inversión actualmente, dependiendo del precio que lo compremos, obviamente. A la mayoría se han ido ya de precio, en mi opinión, con lo cual tampoco terminan porque de ser tan atractivas. Pero bueno, siempre hay alguna perlita y alguna joya por ahí. Y nada, Albert, si te parece, vamos a hablar de algo que nunca hacemos, y es invertir en China, que sería la última pata. Sí. ¿Alico? O... Esta vez no. Bueno, pues China es un país que ha dado últimamente también ciertas decepciones, sobre todo las tecnológicas. Sí, sí. Me ha hecho muy mal. Por Twitter se ve bastante gente cabreada. Sí, la verdad es que sí. Y justo lo que comentas, o sea, en el gráfico debajo a la izquierda podéis ver el Shanghai Composite al mismo tiempo del porcentaje de los artículos que se están publicando con noticias negativas de China. Y vemos que el sentimiento negativo actualmente en China está en máximos históricos y eso está desplomando el precio de las acciones chinas. Y abajo a la derecha, pues podéis ver el porcentaje de los hedge funds americanos que tienen posiciones long
en China a través de ADRs y vemos cómo ese porcentaje desde 2021 a actualmente ha pasado de ser de más del 30% a solamente el 23%, con lo cual hemos visto ahí un desplome bastante significativo a precios de 2015, más o menos, bueno, o si no contamos el valle posterior, a niveles desde 2018, con lo cual el pesimismo está siendo a nivel máximo. ¿Y por qué? Pues vemos que en el gráfico de arriba a la derecha vemos que China es de los sitios más apalancados de todos, que si bien un gran porcentaje de la deuda no es del gobierno, de hecho es bastante menor que el de otros países como podría ser Estados Unidos, las empresas sí que están muy apalancadas, con lo cual terminan de tener bastantes problemas y también las familias suelen estar bastante más endeudadas que en algunos países. Y eso si sumamos en que están teniendo ahora un cataclismo y las acciones del mercado inmobiliario se están comportando extremadamente mal, pues existen miedos que China pueda entrar en recesión o que los números sean mentira, etcétera. Lo que pasa es que yo, sin ser experto en el mercado inmobiliario chino, sí que los estándares en los que han estado prestando, los loans to value, creo que el loan to value máximo era del 80% y eso para los first time buyers en las first lien mortgage. En las demás, pues ya incluso el exigido a nivel regulatorio pues es incluso menor, con lo cual no es comparable tampoco a lo que fue en Estados Unidos en 2007 y antes, que se prestaban a loans to values absolutamente desproporcionados en medio de una burbuja. Y claro, con un loan to value tan elevada, la mínima que te caiga el precio de la casa, pues se te come tu margen y chao. Así que yo en China, la verdad, no me mojo, pero sí que podemos ver que una situación relativamente parecida al Reino Unido, que lo puede hacer bien o mal la economía, pero ahora actualmente el pesimismo está en máximos históricos y suele ser un buen momento para entrar cuando sucede esto. Y la tesis, una de las que más me gusta, de hecho es que en China solamente me he mirado dos cosas serias, y una sería China Tower y la otra sería Travel Sky, que sería el Amadeus chino con una cuota de mercado de prácticamente el 100%. Y China Tower también sería un monopolio, bueno, cuasi monopolio, porque tendría una cuota de mercado del 97% en las torres de telecomunicación. Y vemos que esa empresa estaría cotizando actualmente unos 18 billones de dólares con un enterprise value de 31 billions. Y si lo hacíamos con el comparable americano, bueno, que no solamente Estados Unidos, porque tiene torres en todos sitios, pues vemos como American Tower estaría cotizando solamente el market cap a 100 billions. Es decir, el enterprise value de China Tower sería menos que todo el equity value de American Tower. Vemos que ese tipo de empresas pues cuentan con unos cash flows muy predecibles y estables y recurrentes a lo largo del tiempo. Y al tener una cuota de mercado del 97%, las barreras de entrada, que aquí son enormes, y además aquí las economías de escala se notan muchísimo, pues es muy probable que China Tower siga siendo el monopolio estatal de las torres de telecomunicaciones en China. El problema es que prácticamente el 70% del ownership estaría en manos de las tres teleecos, que a su vez serían sus clientes, y eso lo que causa es que el precio sea mucho más bajo que en otros países, con lo cual, a pesar que creo que China Tower tenía unos 200.000 sites, una cosa así, que sería mucho menos que las de American Tower, pues estos logran ser mucho más rentables, pues los precios en China son bastante más bajos. Y además vemos que aún seguirían teniendo margen para escalar, y es que tienen 1,7 tenants por cada site, lo cual es bastante menor que el que tiene American Tower, y los retornos que produce cada site a medida que aumentan los tenants, pues se disparan. Si nos fijamos con un solo tenant, pues más o menos el ROI sería del 3%, pero es que con 3 tenants el ROI sería de prácticamente el 24%, con lo que vemos que se te dispara, y las economías de escala aquí que tienen son absolutamente brutales. Y actualmente vemos que está cotizando a precios extremadamente atractivos. Ahora, si lo vemos en comparación a sus comparables, actualmente China Tower estaría cotizando un Enterprise Value EBITDA de solamente 4,5 veces y a un Free Cash Flow Yield de prácticamente el 30%.
teniendo un CAPEX de mantenimiento muy, muy, muy bajo, es de aproximadamente el 2,6% de las ventas, con lo cual, siendo un negocio tan estable, recurrente, en que la deuda, pues, bueno, sí, obviamente suelen estar muy apalancadas, pero es que por la predictibilidad del negocio a ti te interesa estar apalancado y que eso te lo estén dando a un free cash flow yield del 27% y a un price to book value de menos de 0,7 veces, me parece algo extremadamente atractivo si lo comparamos con la competencia, que de media estaría cotizando, bueno, si las contamos todos, estaría cotizando, porque claro, aquí lo estamos comparando con la creme de la creme, con Crown Castle, con Cellnex en Europa, pero también las hay en India, en Indonesia, que ahí los múltiplos te bajan y si lo miramos todos, pues deberían ser de un EBITDA de 14 veces, si no recuerdo mal. Si los comparamos con la creme de la creme, de prácticamente 20 veces. Pero es que sea como sea, China Tower está a niveles extremadamente bajos. Por cierto, aquí Brookfield Infrastructure Partners, cuando suba la actualización, pues ya lo vais a poder ver, que es el mayor operador de las torres en India, que sería, de hecho, después de China Tower, el que tiene más sites a nivel mundial, lo cual es extremadamente interesante. Y nada, Brookfield también estaría cotizando a precios muy, muy atractivos. Y esa sería la tesis en China Tower. ¿Qué te parece, Albert? ¿Te ha gustado? De sí, hecho, esta empresa ya la conocía, esta empresa. Sí, sí, la tuvimos en cartera. Lo que me preguntaría es que con un free cash flow yield del 27%, ¿qué hacen con este free cash flow? Reparten dividendos y siguen expandiéndose. Pero sí, o sea, no tienen un capital allocation unfriendly. De hecho, quiero recordar que el dividend yield al que estaría dando la empresa era del 5 o 6% más o menos, con lo cual no está mal del todo. Interesante. China Tower, One Part Muy buena empresa, en un país extremadamente interesante. Me gustaría hacer algún día traer a alguien, Albert, en que conozca China bien, porque creo que en China hay mucho mito y nada, me parece un país interesantísimo y extremadamente complicado también. Pues aquí preguntar a los oyentes que si conocéis a alguien, algún inversor que esté especializado en China y pues conoce el país y cómo invertir, que nos lo podéis dejar en los comentarios y trataremos de traerlo al programa porque es un tema muy interesante. Bueno, aquí también decir que yo para invertir en Asia y todo eso, pues yo creo que Japón me parece más atractivo, más que nada seguridad jurídica y que muchas de ellas están a precios extremadamente bajos. De hecho, creo que era el 50% de todas las empresas en la bolsa de Tokio están cotizando por debajo de book value, con lo cual a ver el mismo porcentaje en qué sitios más lo encuentras. Y también me parece bastante interesante India, aunque India suele estar cara. Y solamente me gusta por algunas partes. Por ejemplo, a nivel de infraestructura ahí en India me parece muy, muy interesante. Y solamente se encuentra Brookfield, que sea cotizado barato. Pero bueno. Y nada, Albert, dicho eso, nos haces la última promo y cerramos ya el programa, ¿qué te parece? Pues sí, aquí terminamos el programa de hoy. Antes de despedirnos, pues recordaos que tenéis la oferta de análisis de inversión con un 20% de descuento hasta el 6 de enero y os animamos a que os unáis a la comunidad. Y con esto, pues despedimos el programa, que esperemos que os haya gustado. Dejar un me gusta y un comentario si es así. Y nos vemos en el siguiente. Y recordad, vaya deep. Feliz Navidad y nos vemos brevemente. Chao, chao.